productos de higiene íntima no cuentan con una regulación específica en Europa y en otras partes del mundo, por lo que los estándares de calidad varían mucho y las propias empresas y marcas fijan sus estándares. Sabiendo esto, Organic fija su estándar de calidad en 3 puntos: algodón orgánico en el interior y en el exterior, protección clínicamente testada y para piel sensible. Además, empodera a las mujeres a través de su política de responsabilidad social. Organic presenta una innovadora propuesta de algodón orgánico certificado que te cuida a ti y que también cuida al planeta. En nuestro perfil vas a encontrar un mapa con todos los puntos de venta autorizados, así que ve a buscar y adquirir tus productos Organic. Y si quieres ganarte un año de compresas gratis de Organic, nada más y nada menos te invitamos a que nos sigas en Instagram y que compartas la foto con la historia de tu primera regla o alguna anécdota graciosa que te haya hecho llorar, reír, relacionada con tu regla. Es importante que esta foto quede en tu perfil. Además, etiquétanos y añade el hashtag Reinventando Reglas con Organic. Así podemos rastrearte y saber que has participado. Tienes hasta el 8 de abril para montar tu historia. Estamos súper contentas de poder verte, escucharte, leerte y compartir con otras mujeres esa historia maravillosa de tu vida. Recuerda el premio, un año de compresas gratis de Organic. Endometriosis. Es el mes de la endometriosis. Por la endometriosis, bienvenidas, bienvenidos a Reinventando Reglas, el podcast donde desmontamos mitos, cambiamos las reglas, donde no tenemos filtros y buscamos respuestas sobre salud y bienestar. Hoy, este mes, primero saludo a mis compañeras. Muy buenas tardes, noches, Dayana. Hola, queridas mías. Reinventando Reglas también es un espacio seguro, porque creo que el no tener reglas nos permite ser nosotras mismas y desde la autenticidad, pues, también replantearnos ciertas preguntas, ¿no? Porque como quien diría, cuando crees que tienes todas las respuestas, ¡boom!, aparecen nuevas preguntas. Y aquí estoy yo, Valeria, de la parte de producción, con un tema muy interesante. Sí, porque este es el mes, Valeria, que has estado recopilando un montón de información, porque estamos en el mes de la endometriosis. Ya iba a decirlo en inglés o en alemán, porque aquí tenemos a nuestra querida Valeria, que es políglota. Pero está bien que lo diga. Sí. Lo puedes decir en los idiomas que te sepas. Para que las que nos escuchan fuera también... Es lo mismo en inglés, endometriosis. ¿Y en alemán? Weiß ich nicht. Nada que ver, ¿eh? No sé. Bueno, es el mes de la endometriosis. Y que sepan nuestras oyentes, porque es un tema purititamente femenino, pero que me imagino que a los compañeros masculinos que han convivido con una mujer con endometriosis le ha dado más de un quebradero de cabeza. Es algo que, como quien dice, ha pasado siempre, pero se acaba de descubrir casi, como quien dice, anteayer para la ciencia. Sí, es decir, dificilísimo de diagnosticar, con muy poco especialista, tanto en la ginecología como en la cirugía, y que ha provocado como mujeres de primera y de segunda categoría, pero no porque lo sean, sino porque es tan invalidante, tan doloroso y desconcierta tanto no tener un diagnóstico ni saber lo que te pasa, que es como si tuviera a una parte muy alta de la población, creo que es un 10% de mujeres que tienen endometriosis, que como que están fuera del mundo, porque encima era vergonzante. Es tan doloroso tener la regla con endometriosis que la mayoría de las mujeres se callaban y se quedaban aisladas en su casa porque las consideraban unas flojas, unas quejicas. ¿Tú qué has leído por ahí? Que lo has leído en varios idiomas, Valeria. Es que justamente he entrenado a mi algoritmo. Claro que sí. Le has dado un buen prompt. No, mi algoritmo de TikTok, de redes. A mí me llegan cosas que son una mezcla extraña entre comedia y ciencia, y justamente me apareció uno acerca un poco de la endometriosis, porque es el mes de concienciación, y precisamente una de las cosas que estaba explicando, yo no lo sabía, era que la endometriosis es tejido que crece, tejido de las paredes del útero que crece fuera.
en otras partes del aparato Sí. reproductivo. Tenemos precisamente un testimonio que os vamos a poner, que nos lo ha grabado Noé, que trabajó aquí con nosotras, y ella ha padecido la endometriosis durante mucho tiempo. De hecho, fue una de las causas de su infertilidad, que no estaba diagnosticada, de sus dolores de reglas totalmente condicionadores de su vida, de su profesión, que ha tenido que aguantar en silencio, que ha tenido que ir a trabajar muchas veces dopándose, y cuando lo ha descubierto todavía tiene el problema porque, bueno, vamos a profundizar un poco y lo vamos a desentrañar en este podcast. Nos encantaría que en los próximos, como vamos a repetir temas, por ejemplo, viniera alguna ginecóloga o ginecólogo especializado, que no hay tantos, ese es uno de los problemas, o algún cirujano o cirujana que esté especializado en la técnica laparoscópica de solventar las adherencias y solventar ese crecimiento de tejido. En el caso de Noé, que nos va a hablar ahora, creo que el tejido le crecía hacia el intestino y entonces muchas veces se confunde con problemas digestivos y de hecho está muy implicado el sistema digestivo y el aparato excretor y entonces ya no sabes lo que te pasa si te sienta mal la comida, empiezas a hacer ayuno intermitente, dejas de comer cosas. Vamos, que entras en una montaña rusa en la que no puedes salir. Exactamente. Creo que el principal problema de la endometriosis, ya que estamos en el mes, es que se confunden los síntomas. Pues mi diagnóstico de endometriosis y adenomiosis tardó mucho en llegar, mucho, como a lo mejor 12 años, desde siempre con revisiones ginecológicas, más de un especialista, porque los dolores, la menstruación y los sangrados, pues para mi parecer no eran normales, me impedían una vida normal, perdiendo conocimiento, a veces por el sangrado, anemia hasta la vida, pues bueno, complicaciones. Y al final llegas a un momento de tu vida que pues quieres tener familia, tienes que tener hijos y ese momento no llega y nadie sabe por qué, hasta que alguien se preocupa en buscar más allá y se encuentran pues con todo este cuadro, ¿no? Un poco un cuadro complicado. Sigo pensando que hay mucha información sobre este tema, sigo pensando que no es un simple diagnóstico, sino que es un conjunto global. Creo que ayuda mucho un multidisciplinar, para llevarte el tema. No solo decir doy una píldora, creo que eso es un gran error. Y creo que eso es un conjunto de vida, alimentación, suplementación y cambios de hábitos que te ayuden a mejorar. Curación creo que no tiene ni tendrá, pero sí una luz al final del túnel donde puedas tener una buena calidad de vida. Creo que al final todas las mujeres, todas las personas buscamos calidad de vida, pero creo que este tema, siendo mujer, pues está un poco aparcado, como no nos dan la visibilidad que necesitamos o los recursos para poder, ya desde bien temprano, poder abordar y no llegar a lesiones o a llegar a adenomiosis o a llegar ya a cirugías pues más severas por haber dejado pasar mucho tiempo un diagnóstico. Siempre que algo ocurra mucho a las mujeres y no ocurra a nivel poblacional, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, que el 90% afectan a las mujeres, está claro que tiene que ver con las hormonas. Además está muy relacionado, ¿no?, también como las hormonas actúan de forma dinámica, ¿no? Dentro de un ciclo. Entonces, nada más cíclico que nuestra regla. Exactamente. Entonces, cuando algo ocurre alrededor de tu regla, te está dando la pista de que tiene que ver con algo hormonal o algo anatómico propio de la feminidad. En este caso es anatómico, mediado por las hormonas, claramente, porque las hormonas provocan que ese tejido sangre. Lo que pasa es que no sangra a nivel uterino, sangra en lugares como puede ser la vejiga, las trompas de falopio, el intestino. Ovarios también. Ovarios. Igual, y esto lo que decías, ¿no? De la endometriosis puede ser confundida con muchas otras enfermedades y que además es una patología multifactorial, porque no tiene un solo origen, puede venir de muchas formas. Entonces, el hecho de que sea una patología multifactorial hace que el principal problema sea llegar a su diagnóstico. Es tan difícil y es una montaña cuesta arriba que diría yo, es escalar un Alpe suizo y muy, muy interminable. Por allí leí estadísticas que pasaban incluso entre 7 y 10 años. Entre 7 y 10 años para diagnosticarla. Para diagnosticarla. Te voy a contar un caso cercano. Ayer, como farmacéutica, estuve
haciendo un seguimiento, lo que se llama una anamnesis, o sea, un reconocimiento con una chica, una consulta, y ella sí nos escucha, que creo que nos escucha, por eso llegó a mí. No creo que fuera por el podcast, creo que fue por la charla que hicimos en el World Café de salud hormonal. Pero bueno, llegó a mí y me dijo, tengo endometriosis diagnosticada. Ella tiene 42 años, soy de las pocas mujeres con endometriosis diagnosticada y lo soy gracias a mi madre, porque mi madre ha sufrido tanto por la endometriosis que cuando empezó hace 20 años, o 20 años es mucho decir, 10 o 12 años, que ya había gente que hablaba de la endometriosis y que ya se empezaba a contar en distintos foros, dijo, yo creo que he tenido endometriosis y mi hija tiene endometriosis porque ella tampoco podía ir a clase, tenía que tomarse un montón de antiinflamatorios de AINES, perdía a veces la conciencia, el dolor era lacerante, era invalidante. Y mi madre se empeñó en ir, me pagó una consulta privada con la persona que más hablaba de endometriosis. Estoy diagnosticada y está tratada. Me pusieron durante un tiempo el parche. Que bueno, la solución es evitar la ovulación, claro. La solución es que no haya ciclo, ¿no? Que no haya ciclo. Lo que pasa es que también yo creo que ahora que sabemos un poquito más, esto sí que es una opinión que me encantaría tener al lado a alguien que profundice más, como lo hemos dicho en otros casos, yo creo que anular la ovulación tampoco debe ser la solución definitiva. Claro. Es un parche. Además, mejor dicho. Exacto, además es meterte en una burbuja hormonal, meter a tu cuerpo. Que provoca depresión, que provoca trombosis, o sea, que tiene efectos secundarios. Que yo entiendo que quien nos esté escuchando dice, bueno, pero yo he empezado a vivir, tú no has vivido con esto, y yo gracias, bienvenidas las hormonas, bienvenidas las pastillas, los anticonceptivos o los parches hormonales, porque yo antes es que no podía vivir. O sea, yo entiendo que es una solución, pero creo que, claro, nos afecta a las mujeres y siempre hay, y ya lo sabéis, mucha menos investigación. Sí, y dentro de las patologías, digamos, que nos afectan, es una de las que menos estudios y menos avances tiene a lo largo del tiempo, que esto me pareció flipante totalmente. Y sobre todo, basándonos en que realmente tiene un componente genético, es decir, la historia que nos acabas de contar es muy real. Y digamos, aunque no hay tantos estudios, los pocos que existen dan con eso de decir de que existe una probabilidad muy alta de que sea una enfermedad que sea hereditaria. Y tengo o sea, siguiendo por esa línea de que no es algo de lo que se tenga muchos estudios, mucho conocimiento, ¿cuáles son síntomas que la gente puede identificar para eso? Porque, claro, tienes como este doble contraste de que no quieren que busques tus síntomas en internet, pero entonces tienes que saber tú, básicamente, autodiagnosticarte para preguntarle a alguien si siquiera quieres tenerlo. Inciso desde edición, sí puede tenerlo. Aquí tenemos a nuestra boticaria de confianza. Sí, yo lo que voy a hacer, tú lo habías descrito muy bien. La endometriosis es cuando el tejido, que es el endometrio, que es un revestimiento interno del útero, crece fuera del útero. Este tejido, lo estábamos comentando, responde a una señal hormonal, una señal del ciclo menstrual. Por lo tanto, se inflama y sangra durante nuestro propio periodo menstrual. La diferencia es que cuando tú menstruas, sale por donde tiene que salir la menstruación. O sea, es visible de que hay un desprendimiento del endometrio. Y sale a nivel vaginal. El problema es cuando no. Cuando no sale. Y fijaos lo que ocurre. Tú estás sangrando sobre intestino delgado, intestino grueso, vejiga. ¿Y por dónde sale eso? Wow, esto te lleva a una inflamación general. A una infección general, inflamación general. Por eso que se cronifica. Tienes una inflamación crónica. Por eso la solución inicial es parar esos sangrados. Por Dios, paremos esos sangrados, pongámonos el parche, pongámonos un anticonceptivo de los que no provoquen sangrado, porque así te evitas estar provocando adherencias y restos en lugares donde no hay salida para esos restos. Ariana, una pregunta, porque una de las noticias y de los estudios que estuve revisando, hay una doctora que creo que es de Alicante, Juanila Farga. Ella hace un tipo de terapia que también la hace un médico que creo que es chileno, que es basado en que se genera una infección
y que hace un tratamiento para, digamos, de cierta forma, Quitar detener esa infección. Claro, es que un sangrado de restos epiteliales en un lugar que no tiene salida es como si le estuvieses dejando un camión de basura a zonas donde no hay lugar donde salga, y efectivamente se producen procesos de intoxicación interna. Pues eso que llamamos inflamación crónica es un proceso de intoxicación. Fijaos lo importante que es no haberlo diagnosticado, porque estás convirtiendo a las personas en enfermas crónicas y demasiado, que no sé cómo, bueno, hay casos que pueden llevar a consecuencias graves, ¿no? Pero lógicamente es que si no fuese tan androcéntrica la medicina, ya habría una solución. Es que, como quien dice, fue anteayer cuando se empezó a ver que la laparoscopia es la forma de confirmarlo, contestando un poco a la pregunta de Valeria, porque claro, los síntomas comunes son dolor menstrual intenso, y es que un síndrome de premenstrual también tiene un dolor menstrual intenso. O un trastorno disfórico premenstrual, como el que yo padezco. Eso en común, una dismenorrea. Un dolor pélvico crónico también es común a esos otros síntomas. Un dolor durante las relaciones sexuales también puede indicar otro tipo de patologías que no sean la endometriosis. ¿Y el dolor durante la ovulación podría ser también incluido dentro? No, porque no. O no, porque hay muchas mujeres que sufrimos durante la ovulación el dolor, pero es más a nivel ovárico. Claro, pero podría estar relacionado, y no soy la experta, si te ha quedado restos, tienes una endometriosis, te han quedado restos, la ovulación se encuentra con ese tejido tóxico, intoxicado, y entonces duele. Pero solo en ese caso, porque está íntimamente relacionado con la producción como de sangrado, que no tiene dónde salir. Lo que pasa es que por la acumulación de ese sangrado en ovarios, la ovulación, digamos, que se puede encontrar con esos restos y esas adherencias y estar ahí, a lo mejor también una fuente. Pero eso es más intuitivo en mi caso, no soy la experta. Donde sí que creo que podríamos utilizar una diferenciación clara de diagnóstico es si con tu periodo menstrual, con la regla, tú tienes problemas digestivos y urinarios, porque ahí sí que probablemente esté indicando esa relación causa-efecto que se está sangrando fuera del lugar. Además que si es una infección, la microbiota intestinal te la estás cargando, o sea, Totalmente. Hay un desbalance a nivel, digamos, de las bacterias que hay normalmente bacterias tóxicas, claro, que te tienen que proteger, que luego ese desbalance te genera una serie de toxinas en el cuerpo que te van a desencadenar. Entonces, muchas veces lo que veo es que se ataca primero, ¿no? Todo lo que es la parte, digamos, a nivel intestinal, y luego, como por descarte, llegamos a la parte más abajo, digamos. Una de las cosas por las que está luchando, y aquí aprovecho para invitaros a todos los que oís el podcast, en mayo es el Día de la Acción Integral por la Salud de la Mujer. Y personalmente, como presidenta de las Ciencias Femenino, llevamos 3 años haciendo un congreso en el MUNCIT, que el MUNCIT es el Museo de Ciencia y Tecnología, que hay 2 sedes, una está en Getafe y otra está aquí en Coruña, y por eso lo hacemos aquí, nos prestan las instalaciones. Y somos de las primeras que hablamos de las cardiopatías femeninas y demostramos que se padecían más infartos en mujeres que en hombres, solo que el infarto venía tipo Hollywood. Solo se pensaba que había un infarto cuando te dolía el hombro izquierdo. Y la mujer, el diagnóstico de infarto empieza en la epiglotis, que son síntomas como digestivos. Y de hecho morimos más por cardiopatías, por infartos de corazón, que los hombres. Fijaos, hasta la estadística estaba viciada y estaba engañada. La incidencia poblacional. Tuvimos 2 cardiólogas que nos quedamos todos alucinados. Aún recuerdo de ese primer congreso, como el otro día, en una charla que tuvimos con una filósofa sobre feminidades y feminismo, estuve explicando, yo estuve en un curso y le estuve comentando, sí, lo organizamos nosotros, y dijo, pues desde entonces me he dado cuenta que a veces, cuando te duele aquí la boca del estómago, puedes estar sufriendo un ataque al corazón. Pues tendremos que hacer un episodio para dar como esos primeros síntomas e invitarlas. Que vinieron. Yo creo que estará interesantísimo. También descubrimos que la mayoría de los estudios se han hecho incluso en animales masculinos,
porque les consideraban muy incómodo observar el ciclo de las hembras. Con lo cual, si nosotros que somos más variables, que es donde se debería hacer los estudios, porque no es lo mismo una dosis en ovulación que una dosis en el momento de regla, que es donde se deberían hacer los estudios por las variables, han hecho barra libre y barra fija utilizando un poco el resumen del mundo. Hombre blanco. Claro, lo típico, digamos, el estándar, un poco estándar, así, claro. Cuando los suyos... Ni racializan, ni utilizan el género femenino. Que en medicina llamaríamos, o en general, cuando haces un estudio y vas a... Lo normal sería ir al peor caso, ¿no? Ese peor escenario es el que te da como la aproximación más real de cómo dosificarías un medicamento o cómo aplicarías realmente sobre la población en general. Y es que decimos que es el estándar, pero es que incluso a nivel mundial la gente blanca no representa... No, claro. Es que justamente también había escuchado un estudio que habían hecho que precisamente hablaba de... Es un estudio más sociológico, ¿no? Pero era de si te van a ofrecer 100 euros, pero solamente te los dan si lo vas a compartir con esta otra persona. Entonces la mayoría en Estados Unidos lo que hacía era partirlo a la mitad, porque nadie quería menos de la mitad cuando les haces falta para que te den esos 100 euros. Y eso se estableció como lo que generalmente es lo común. Y luego se fueron a pueblos indígenas en Perú, en otras partes del mundo, y descubrieron que no hay un punto general. Hay pueblos que literalmente piensan que cualquier cantidad de dinero que te den en estas circunstancias es una buena cantidad. Y hay gente que piensa que porque eres necesario, igual te tiene bien dar más. Sí. Me gusta mucho ese punto de vista porque en eso se basan las donaciones de órganos. Así que muy bueno ese punto de vista porque es lo que rige la ley en España y por eso somos los mayores y los mejores. En eso somos campeones del mundo en donaciones de órganos. Porque estamos en el punto de los indígenas que acabas de comentar. Dar a cambio de nada. No comercializar con los órganos. Súper importante. Y volviendo a la endometriosis. Bueno, es que vino la Asociación de Endometriosis al Congreso y una de las cosas que más reivindicaban es que haya unidades de referencia para el diagnóstico. Porque si no, como has dicho tú, querida compañera Dayana, el promedio de diagnóstico está entre 7 y 10 años desde la aparición de los primeros síntomas, que obviamente son los primeros síntomas. Si tú tienes endometriosis, pues a lo mejor el primer año que debutas con la regla. Además, si nos imaginamos en este escenario, una mujer de 30 años, ¿no? Que justamente pues, tiene que pasar todo este engorroso diagnóstico o todo este engorroso camino para llegar a un diagnóstico, cuando llegue finalmente estará sobre los 40 años, con lo cual ya podría disminuir su capacidad para ovárica y ovulatoria y todo, o sea, realmente va a ser infértil y no va a poder tener hijos. Es el caso que nos contaba Noel, le costó el testimonio que tenemos y nadie le decía por qué. Y era eso. Aparte de la intoxicación, esa intoxicación interna corporal, que si se pone remedio a tiempo, no en 7 y 10 años, te ahorra cosas que a lo mejor se han estropeado y que no pueden volver hacia atrás, como infecciones urinarias permanentes o problemas de disbiosis permanente en el sistema digestivo. Imaginaos. Además, lo que significa tener esta enfermedad crónica a lo largo de tus años formativos. Cómo afecta tu rendimiento, lo que estudias, tus posibilidades de carrera. Ese punto que acabas de mencionar es súper importante. ¿Por qué? Porque se describe realmente como uno de los síntomas de la endometriosis la sensación de niebla mental. Entonces, muchas mujeres incluso tienen esa sensación de falta de concentración, de desgano, de pasar horas leyendo algún tema y no poder ser capaces de memorizar nada o de comprender ni siquiera un texto que a lo mejor en otro momento o en otro contexto se les hubiese sido mucho más fácil. Entonces, esa sensación de decir, es que no puedo estar concentrada, es que tengo una niebla mental, es real, no es mentira y es uno de los síntomas también que tiene la endometriosis. Para mí está muy ligado y leí mucho sobre cómo afecta también mentalmente. Esto al final te va llevando a un estado en el que caes en una depresión. Entonces, imagínate todo el montón de síntomas y le sumas también una depresión.
Sí. De hecho, creo que es tan importante que el diagnóstico sea rápido que nos estamos perdiendo a un 10% de la población que podría ser capaz, eficaz, competitivo, feliz. ¿Cuántas CEOs nos estamos perdiendo? Exacto. ¿Cuántas? De todo. Investigadoras, políticas, pintoras, mujeres felices realmente. maestras que hacen mucha falta. Y por otro lado también, volviendo al caso de Noemí, ¿cómo fue para ella la parte de la fertilidad? Traumática porque de hecho acaba de ser madre tarde y claro, diagnosticada mal con una endometriosis y con todo el proceso que lo que cuesta de ir a una FIF o a algún proceso de eso y la sensación, porque por un lado yo no creo que ser mujer tiene que ser igual a tener hijos, o sea, creo que eso aquí lo hemos hablado, Totalmente. y no tiene por qué ser, pero si los quieres tener y no estás diagnosticada es muy frustrante, porque hay un proceso de esterilidad y infertilidad Totalmente. que en realidad está desenfocada. Y bien si lo vives sola o si lo vives en pareja, porque si lo vives sola tiene también esa frustración, pero si vives en pareja, la carga, digamos, tienes un adicional, que es el manejar con tu pareja y que entienda. No te quedas embarazada. Claro, es que puede ser complicado también, según todos los casos que veamos. Lo ha sido y a mí me encantaría que hubiera podido estar porque lo hubiese contado con... Sí, porque lo hemos visto, o sea, viví ese proceso, ¿no? De hecho, por cierto, me enteré que estaba embarazada cuando fuimos a Quites. ¡Wow! La primera vez que fuimos un diciembre, en uno de esos mercadillos, me dijo, no puedo cargar porque acabo de tal y estoy a ver si se asienta, ¿no? Ese proceso de asentamiento. De cuidarlo muy bien, sí. Y entonces vino su pareja y estuvo cargando las cosas para que ella pudiese tener... En un próximo programa tiene que venir y contarnos su historia. Sí, porque sería emocionante. No sé si fue el mercadillo de diciembre, no sé, 20 y algo de diciembre, 18 de diciembre. Además en una época tan bonita. Sí, o sea que yo he visto el embarazo, he visto primero los problemas, los dolores, las dificultades, por fin el embarazo, con el coste que conlleva todo el proceso. El tema de la pareja lo habéis tocado muy bien y ahora ya tenemos a Daniela en nuestra vida. Qué bien, también enhorabuena. Podría venir un día Daniela a hablar, que ahora no para de hablar por los codos. No, y está muy bien también tener en cuenta el componente hereditario de cara a futuro para también hacer, ¿no? Ir como más rápido con este diagnóstico y evitar todo lo que es la cronificación de la enfermedad. Pues uno de los síntomas que a mí me parece súper alarmante es la inflamación que genera. ¿Por qué? Porque la inflamación, como ya sabemos, es la causa de todas todo. Las enfermedades posteriores. Sí. El estrés, cánceres, incluso todos los cánceres están muy relacionados. Otro dato importante que vi era que casi todas las mujeres un porcentaje muy alto de las mujeres que sufrían endometriosis acababan con un cáncer en ovarios. Esto es cierto, tú que tienes más... Hay efectivamente un aumento de la incidencia poblacional en las mujeres con endometriosis, pero es que se sabe hace muy poquito. O sea, el vínculo... O sea, que a lo mejor hay más, pero no lo sabemos. Claro, porque no, es que hay muy poco diagnóstico, está infradiagnosticado. Mira, una de las cosas buenas que también me gustó ver es que países en los que ya se utiliza la inteligencia artificial para poder tener más datos. Entonces, el análisis de estos datos es mucho más fácil hacerlo, obviamente, a través de la inteligencia artificial que una persona o un grupo de personas procesando. Entonces, cuantos más datos se generen y cuantos más datos se procesen, se puede llegar incluso a tener un diagnóstico más rápido. Lo que acabas de decir es maravilloso, pero es que la mayoría de los elementos de diagnóstico de visión, rayos X, endoscopias, resonancias magnéticas, tomografías, etcétera, etcétera, ahora están empezando a ser interpretados por la inteligencia artificial y se le escapa menos que al ojo humano, porque el ojo humano puede no ver una pequeña lesión que está empezando a crecer y como tiene tantos datos y puede comparar en esas imágenes, ya es mucho más eficaz en la detección de un incipiente cáncer de ovarios, cáncer de próstata, porque hasta que empieza a ser visible para el ojo humano, que además tiene que estar muy entrenado en verlo. Yo no sé si tú alguna vez has visto una ecografía. Sí. Pero es muy importante que haya un
un buen ecógrafo, pero no me refiero al ecógrafo, al aparato, sino a la persona que ve, que lo interpreta, que ¿no? lo interpreta, efectivamente. Claro, porque de verlo sí que lo he visto, pero interpretarlo digo, bueno, por allá pues ahora creo los que... grandes interpretadores, puesto que las máquinas son las que hacen las pruebas, la interpretación, lógicamente luego evaluada por un profesional, pero va a detectar antes una lesión y entonces el profesional dirá, oh, pues la máquina ha detectado una lesión, vamos a hacer pruebas complementarias, análisis que confirmen y vamos a utilizar la medicina preventiva, porque no es lo mismo pillar una célula cancerígena en estadio 1 que en 4. Que en 4, totalmente. En 1 es que se puede hacer mucho. Muchísimo. En 4, no, fijaos lo importante que es. Incluso hasta bajando el consumo de azúcares en un estadio 1, o sea, hay estudios en los que el cáncer se revierte. Sí, porque funciona el sistema inmunológico. Bueno, una de las causas por las que no se determina es precisamente por el machismo. Es decir, es normal que duela la regla. Eso es androcentrismo. Si asumimos que no es normal, sería más fácil buscar la causa. Pero también tendría que dejar de ser normal para los profesionales de la medicina, porque cuando vas, por ejemplo, a mí me ha pasado en múltiples ocasiones, no sufro de endometriosis, pero sufro de otra patología, de ir con un dolor tan severo, incapacitante totalmente, y llegar y decir, pues nada, te chuto este ibuprofeno, naproxeno, y ya está, ni una pregunta, no ni la causa. Es normal. Ah, es que te duele por la regla. Ah, es que te duele por la regla. Es como un, vale, ok, eso te puede pasar. No te dan esa sensación como paciente de que algo puede estar pasando o de igual, yo creo que una simple pregunta de decir, ¿te ha pasado en reiteradas ocasiones? Pues mira, busca una hora con tu médico para que te pueda valorar, ¿no? Pero es que ni siquiera, porque yo tuve una experiencia el año pasado de que terminé yendo a urgencias por un dolor en el lado derecho. Yo pensaba que era apendicitis. Y claro, estuvimos ahí hasta las 3 de la mañana y resulta que tenía en el ovario, cuando como no termina de salir el ovario, simplemente se queda estancado. Y cuando te digo que yo salí a las 3 de la mañana y fue como, eso es lo que tienes. Se te debería pasar en 3 meses. Nada más, nada. O sea, me dieron Spasmotil para los espasmos y eso fue absolutamente todo. Pero es que, claro, el Spasmotil es para que yo no sienta los espasmos. No me dieron una solución de absolutamente nada. Y claro, de que luego me revisaron 3 meses después, primera vez que fui a un ginecólogo con la Seguridad Social y literalmente revisaron, pues debería dejar de dolerte. Si vuelve persistentemente en los siguientes meses, pues vuelve a pedir una cita. Y eso fue todo. Y eso fue todo, y gracias al cielo que... Sí. Es que estamos fatal a nivel de... No quiero sonar mal, porque igual hay muchos profesionales que hacen muy bien su trabajo, pero también viene de un proceso de formación. Claro, no es culpa de los profesionales, porque si nos damos cuenta, al menos, o sea, yo lo veo de esta forma, si no se le da énfasis a la enfermedad y al diagnóstico, no va a haber personas que quieran, digamos, formarse en ese tema. Simplemente va a ser un número más que va a estar guardado en un cajón y no se va a hablar del tema. Yo insisto en una cosa, porque estoy de acuerdo contigo, pero yo, ¿te acuerdas que te acompañé? Yo creo que hay que ayudar al profesional, porque tiene poco tiempo, y darle pistas. Por eso también es muy importante el podcast y la divulgación. El que se ocupa casi no tiene tiempo y le van a pagar lo mismo. El que se forma le van a pagar lo mismo. Y luego además te devora los tiempos de consulta. Entonces yo creo que deberíamos ayudarle también al profesional a que pueda hacerte una buena anamnesis, darle pistas. Por eso yo creo que en este podcast vamos a dar una serie de pistas para que, y sobre todo, ¿te acuerdas que te dije? Dile que vayan a la causa, que busquen remal, que vayan descartando cosas, no que te den un analgésico, que sería lo típico que te hacen en urgencias. Y si vas luego al de cabecera o vas al ginecólogo, pues a lo mejor, claro, no hay suficientes ginecólogos, ahora te ven solo las matronas, no te ven casi ni los ginecólogos, y te ve el ginecólogo cuando ya estás muriéndote de cáncer. Es que no ves a un ginecólogo, deben ser unicornios ya en este momento. Totalmente. En la seguridad social. De hecho, todo el mundo, yo creo que se ha tirado por la seguridad privada, sobre todo mujeres, para que te vea un ginecólogo una vez y al más año. rápido. Ahí, continuando con el tema de la endometriosis, si quieres un diagnóstico, si quieres un resultado para saber si lo tienes, es mejor ir por uno privado, ¿no?
si tienes posibilidades, Si porque tienes, si no las claro. tienes, también estás atada de manos un poco. En tal caso, ¿qué deberías decirle a tu médico para Al crear tuyo esa... de la seguridad social, por Exacto. ejemplo, tienes que decirle, me duele mucho, está relacionado o implicado con un proceso de regla, pero no es un síndrome premenstrual porque se ve agravado por dolores a nivel, pues a lo mejor digestivo, Durante la relación sexual, o ¿no? durante la relación sexual, y ya es suficiente tiempo y es tan invalidante que deberíamos descartar una endometriosis. Hay que decirlo. No hay que Claro, tener... Y miedo, te van a ¿no? decir, hay mucho ves en Google, que es la típica frase. Bueno, pues que te digan lo que quieran. Pues mira, Descárteme una endometriosis. Descárteme una endometriosis. Porque la tuvo mi abuela, mi madre, y no quiere vivir con esto. Porque me puede provocar infertilidad, porque no me deja tener relaciones sexuales, porque yo sé que la propuesta es provocarme la anovulación, es decir, que no ovule, pero entonces puede provocarme a la larga una toxicidad crónica. Entonces quiero, por favor, que me descarte una endometriosis. ¡Ay, bueno! Pues no te va a recibir fulano hasta dentro de 3 meses. Bueno, pues tendré que pasar 3 horribles meses teniendo la regla. Acepto, si quieres, durante 3 meses un anticonceptivo para no morirme en el intento, pero quiero que me descarten endometriosis. Creo que es un derecho del paciente. claro, hay que exigirlo. Y también en línea con lo que dices, para este entrenamiento, ¿no? A todas las que nos escuchan, también es muy importante llevar preparado ese autodiagnóstico. ¿Y cómo? Llevando una libretita con tus síntomas, apuntándote, no viéndolo como un hecho aislado, porque también yo creo que a muchas nos pasa de que dices, bueno, este mes me encuentro fatal, y a lo mejor el siguiente mes no te encuentras tan mal como para ir al médico, pero luego, dentro de 2 meses, te vuelves a encontrar muy mal y ya no guardas una relación entre los síntomas, porque, bueno, tienes muchas ocupaciones y no lo piensas. Pero yo creo que teniendo una libretita donde hagas apuntes de los síntomas, puedes ver la conexión que hay y asociarlo incluso a tu ciclo menstrual y ver que hay un componente hormonal. No es lo mismo cuando tú vas con tu libretita y le dices al médico de turno, oye, mira, es que esto me pasa durante mi periodo o en días antes y siento los mismos síntomas, lo he valorado en X mes y me ha pasado. Incluso ya hay aplicaciones que te ayudan. Yo uso una aplicación donde cada día puedo hacer apuntes de cómo me encuentro. Incluso emocionalmente. Totalmente, emocionalmente. Tienes tus caritas, además es muy mono porque tienes un montón de estados en los que tú puedes allí decir, bueno, me siento rabiosa, me siento triste, me siento... Mira, el caso de muchas, y creo que fue el caso de Noé, yo lo recuerdo, que se hacía ayuno intermitente, que se hacía dieta, que sí sin gluten, que sí sin lactosa, porque como se confundía con síntomas digestivos, claro, eliminabas un tóxico, claro, azúcar o sí, gluten. Que sí, que te puede mejorar, porque de hecho ya lo hemos escuchado en el audio que nos ha pasado. Es un conjunto de cosas, de relax, etcétera, etcétera, pero hay un problema físico real y la única determinación que puede confirmar una endometriosis es la laparoscopia. Eso es importantísimo. Con lo cual tú tienes que exigir, te toque cuando te toque, que no se conformen con ponerte el parche o ponerte los anticonceptivos. Pides, descárteme por favor una endometriosis con laparoscopia. Esto es lo que tienes que decirle al médico. Lo que acabas de decir es clave. Incluso, digamos, una ecografía normal, este rollo en el que vas, te ven la endometrio y te dicen, tienes un endometrio perfecta, linda y bonita, un tamaño normal, unos ovarios genial, tienes esto, tu aparato está súper bien. Porque además nunca te lo ven con regla. Exacto, no te lo ven con regla. Que es te cuando lo ven, se produce, te claro, lo ven cuando estás... La endometrio está normal, claro, la endometrio está normal, claro. No se va a ensanchar. Entonces, ¿qué pasa? Te ven todo perfecto, todo lindo y te dicen, chao, vete a casa, es que no te hace falta nada. Nadie va con regla al ginecólogo. Error. Totalmente. Cuando tienes este tipo de problemas. Pero yo creo, Ariana, que esto es parte de la desinformación. De la desinformación, del miedo, de la culpa, de la cultura. Porque vamos, sangrar por ahí es lo mismo que cuando un médico te cose y te arregla una herida porque te has dado un golpe. Pero tenemos un sentido de vergüenza de ir con la regla. Es el mejor momento de descartar una endometriosis. Que una ecografía es realmente una fotografía. Y si nosotros cambiamos a lo largo del ciclo,
esa fotografía es normal que cambie. Es como cuando te haces una fotografía con el mismo árbol en diferentes estaciones. Tal cual, tu aparato no va a ser el mismo. Entonces, una simple ecografía no te va a servir porque si, imagínate, te crece tejido, digamos, en todo lo que es la parte del intestino grueso que está arriba y tu médico ginecólogo te está viendo la parte de abajo, se está perdiendo esa parte. Sí, hay que hacer una visión panorámica. Por eso yo digo que la frase para mí mágica ante la sospecha de cualquier cosa es, no, mire, quiero que me descarte esto porque llevo mi blog con mis síntomas y ya ha sido recurrente, ha pasado esto y aquí hay un patrón. Y como hay un patrón con unos síntomas que son compatibles con una endometriosis, no digo que la tenga. Yo no vengo aquí a ser más listo que nadie y a decirle lo que yo tengo, que es lo que les molesta a veces a algunos médicos. No, yo no vengo a decirle lo que tengo. Vengo a que me descarte que lo tengo. Totalmente. Vamos a ayudar, porque somos nosotros quienes nos observamos. Y para aquellas personas que ya están diagnosticadas con endometriosis, como más allá de que el tratamiento sea eliminar el ciclo, ¿cuáles son soluciones o cosas que ayudan a pasarlo mejor? Bueno, efectivamente, lo primero, y lo comentaste tú antes, Dayana, es no trivializar ni decirle es normal, que lo que hicieron contigo con tu síndrome disfórico premenstrual, ni decir que estás exagerando. Y lo siento, es verdad que relajarse está muy bien, pero no le puedes decir a una persona, relájate y pasará. O cálmate, odio esa palabra en lo particular. Sí, relájate y pasará. Ya, claro, yo estaba calmada hasta que empezó esto a complicarse. Con lo cual, yo creo que no hay que darle, al contrario, hay que apoyar y darle visibilidad y reconocer el síntoma y darle la importancia que tiene. Que eso también ayuda y no te vuelve loca, desesperada, depresiva o ansiosa. Habíamos hablado que había el tratamiento por elección hasta ahora es el anticonceptivo hormonal, en forma de parches o en forma de pastillas anticonceptivas, es decir, suprimir la ovulación. Obviamente porque te duele, te produce dolor, analgésicos siempre AINES, analgésico antiinflamatorio unidos, los naproxenos, ibuprofenos, desketoprofenos. Aquí tengo una duda, porque en Venezuela es súper común, a mí toda pequeña siempre me daban, era buscapina, pero aquí no se da buscapina No, para... No, la buscapina se da para los cólicos, para evitar esa convulsión, la contracción uterina, que son contracciones, que te está dando un cólico y lo notas perfectamente que está moviendo el solo, incluso si te pones la mano, lo sientes, parece que late. Entonces sí, la buscapina, que sería un relajante muscular, pues se daría. Pero es que aquí estamos hablando de un sangrado en una zona incorrecta. De hecho, la buscapina, si no te calma, sería un síntoma discriminador de la diferencia entre un síndrome premenstrual y una endometriosis, porque si con buscapina se te calma, es un síndrome premenstrual, es decir, es un cólico ovárico, y si no se te calma, probablemente lo que está es ante una endometriosis. Ya sería discriminatorio. Sí. O también un síndrome premenstrual más severo, Más severo, como sería el disfórico. Sí. Bueno, inyecciones de análogos de la GnRH sería otro, pero claro, lógicamente todo esto tiene que estar pautado con un médico y para eso tiene que haber médicos especializados. Por eso una de las peleas de la Asociación de Endometriosis es que haya unidades de referencia y más formaciones y más especialistas preparados para detectar y diagnosticar endometriosis. Todo pasa por ahí. La cirugía, que sería por la laparoscopia, eliminación de las lesiones, y otra de las cosas que se producen mucho son las adherencias, que además se van incrementando a medida que pasa una endometriosis sin ser diagnosticada, que complica mucho la anatomía. Como comentaba Ariana, el tema de la cirugía, que es una de las formas, ¿no?, de tratar la endometriosis, digamos, de eliminar ese tejido que crece, también vi que muchas mujeres, precisamente al ser operadas por un cirujano o una cirujana que no sea especialista, lo que sucede en muchos casos es que se terminan cargando otro tipo de tejidos, afectando, por ejemplo, ovarios, trompas, útero. Entonces, aquí viene... Exacto. Ahora ya no... Lo que querías curar
termina convirtiéndose también en algo mucho mayor, Mucho que incluso... peor. Por eso es importantísimo diagnosticarlo pronto. Yo iba a hablar de cosas que ayudan. Claro, ya hemos hablado de los síntomas, hemos hablado del diagnóstico, hemos hablado de cómo el paciente, ¿no? La paciente puede autodiagnosticarse y llevar su libretita de apuntes Y ayudar, al médico, ¿no? Al profesional. Y luego... cosas que ayudan. Cosas que ayudan. Porque a nosotros nos gusta terminar con buen rollito. Sí, rollito. Fisioterapia pélvica. Imaginaos que tenemos un diagnóstico de endometriosis y que no lo hemos llevado a 10 años. Que ocurre a los 2 o 3 años. Que no estaría mal. Ojalá fuese a los 10 meses. Pero tenemos que seguir haciendo muchos podcasts como estos para que esto ocurra. Y tenéis que seguir escuchándolo. Claro. Y compartirlo también. Fisioterapia pélvica. ¿Por qué? Porque va a ayudar a recolocar y probablemente... El pilates, por ejemplo, podría ser una de las técnicas que nos ayude, ¿no? Nos ayude. Y el yoga, pero el yoga fuertecito, no nada de eso de estar solo sentadita y respirando profundo. No. Como rana en piedra. Acupuntura. Da buenos resultados. Bueno, la medicina tradicional china en realidad encuentra sus lugares. Siempre ha asociado muchísimo lo que sentimos a muchos, o sea, ¿no? A muchas partes de nuestro cuerpo. Y busca el equilibrio hormonal. Y da en el clavo. Yo creo que en Occidente vamos muy encaminados a lo que es los orígenes. O sea, lo que en el otro lado del mundo ya está súper bien aprendido, ahora nosotros empezamos a hacerlo. Cosas esenciales como meditación, acupuntura e incluso tener una dieta, ¿no? Equilibrada y balanceada. Es que cuando te digo que hace poco hubo un boom de mucha gente que se metió en una red alternativa TikTok y estaban obteniendo, estaban recomendando para los dolores de la menstruación unos test, te daban la fruta que tenías que utilizar, cómo tenías que hervirla, cuándo tenías que comerla. Y la gente, hubo un boom en Estados Unidos de gente comprando estas frutas disecadas, estos test específicos chinos, que tuvieron muchísima mejora en cuanto a sus dolores menstruales. Y no solamente eso, sino les recomendaron, tienes que dejar tomar cosas frías durante la menstruación porque tu cuerpo necesita ese calor, necesita esa energía. Sí, de hecho es que, por ejemplo, a mí una de las cosas que me va muy bien cuando tengo los dolores que son terribles es el calor. Y me he dado cuenta que no llevar calcetines, por ejemplo, enfría mucho el cuerpo. Enfría muchísimo. Porque tiene que mandar mucha sangre a nuestras pies, que es lo más lejano que hay, y entonces se desgasta muchísimo. Pues antes de terminar, y yo quería recomendar suplementos, omega 3 como antiinflamatorio, me encanta. Y la cúrcuma, que también es un antiinflamatorio. Seguir una dieta antiinflamatoria hasta que se consiga la solución. Y yo creo que para cerrar, la importancia de hacer lo que estamos haciendo nosotras, hablar abiertamente del tema, no despreciar a una compañera por sororidad que se queja de lo mal que lo pasa, crear ese apoyo entre mujeres afectadas, que haya más investigación y educación médica, por favor, desde aquí lo pedimos, e incluir programas educativos sobre salud menstrual en las escuelas. Sí, que de pequeñas ya tengamos como esa fase de entrenamiento para nosotros ir llevando nuestros síntomas y si hay algo que no está bien, pues detectarlo a tiempo. Pues a ver lo que voy a pedir antes de cerrar y de despedirme, que compartan este episodio para que más mujeres sepan que no están solas y que nos hacemos eco de lo que les pasa, comprendan su realidad, se sientan acompañadas y luchen por empoderarse de verdad, que la salud es el mayor poder. Si no estás sano, si no estás feliz, no puedes afrontar otro tipo de... No, ni ganar dinero, ni tener un ambiente maravilloso como lo has deseado. Pues nos escuchamos en el próximo programa de Reinventando Reglas, compañeras. Y muchas gracias a Organic por patrocinar este episodio del podcast que continúa apoyando a las mujeres desde sus productos. Sí, porque es verdad, es toda una gama de compresas, Salva-Slip y tampones de algodón orgánico puro, sin tóxicos.